Hola, mi grupo está conformado por Dana Páez, Giovanna Reyes, Natalie Solano y quien les habla, Chercy Vega, y hoy les vamos a explicar sobre la conservación de alimentos mediante secado. Para hablar acerca de la conservación de los alimentos por secado, tenemos que saber que los microorganismos y enzimas necesitan agua para estar activos, y lo que se busca es reducir la humedad hasta un punto en el que se inhiban las actividades de los microorganismos que los estropean y los dañan. Se clasifican estos alimentos en dos categorías: los low moisture, que generalmente no contienen más del 25% de humedad y tienen una actividad de agua entre 0 y 0,60, y los intermediate moisture, que contienen entre 15 y 50% de humedad y una actividad de agua entre 0,60 y 0,85. El primer uso de secación de alimentos fue al sol, conservando con éxito los alimentos si se alcanza la temperatura y humedad relativa necesaria. Un ejemplo de esto son las uvas, ciruelas pasas, trigo, entre otras. Un ejemplo de esto, por el secado de frutas, se debe llevar a cabo un proceso de inmersión en álcali, sumergiendo las frutas en lejía caliente de entre 0,1 y 1,5%. Si son frutas de color claro, se tratan con SO2 para mejorar sus niveles de absorción entre 1000 y 3000 partes por millón. Después del secado, las frutas generalmente se pasteurizan con calor a 150 y 1850 grados Fahrenheit durante 30 a 70 minutos. Para el secado de carnes, otro ejemplo sería que estas se deben cocinar y su contenido de humedad debe ser de aproximadamente del 4% para res y cerdo. Previa a la congelación, las verduras deben estar escaldadas y las carnes precocidas. La velocidad a la que un material alimenticio se congela o descongela está influenciado por los siguientes factores. Demostrado que la rápida produce productos más aceptables, esto debido a que durante esta ocurre la formación de cristales de hielo y esto a su vez menos daña en la estructura del alimento. Luego de esto, los cristales de hielo se eliminan por sublimación. El contenido de agua de los alimentos proteicos se puede clasificar en dos grupos: congelable y no congelable. El agua no congelable, también conocida como unida, permanece sin congelar por debajo de menos 300 grados centígrados. La eliminación del agua congelable tiene lugar durante las primeras fases de secado, y esta fase de secado puede representar la eliminación de entre el 40 y el 95% de la humedad total, siendo la última agua que se elimina la unida. Generalmente se prefiere el secado por congelación al secado al vacío a alta temperatura. Entre las desventajas de este último frente al primero se encuentran las siguientes. Como sabemos, los microorganismos requieren de cierto grado de humedad para que puedan obtener un crecimiento. Sin embargo, la actividad acuosa requerida va a depender del microorganismo, ya que si comparamos a las bacterias, las levaduras y los mohos, notaremos cómo estos dos últimos pueden crecer en ambientes con una actividad acuosa relativamente baja. En cambio, las bacterias requieren una actividad acuosa superior a 0,90. Por lo tanto, el deterioro y contaminación de alimentos secos está dado principalmente por mohos y levaduras. A partir de esto, también podemos notar cómo existe una relación entre la actividad acuosa y la probabilidad de la contaminación en los alimentos, ya que a mayor actividad acuosa, mayor será la presencia de microorganismos en el alimento. En cambio, a menor actividad acuosa, menor será la presencia de esto. Por lo tanto, se muestra una relación directamente proporcional. De hecho, muchos investigadores sugieren que para mantener los alimentos secos en largos periodos de tiempo, la actividad acuosa debe encontrarse entre niveles de 0,65 a 0,75. Pero siempre hay una excepción, ya que se presentan microorganismos denominados osmofílicos, como Zygossaccharomyces raucis, Aspergillus glaucus, Saccharomyces bisporus, entre otros, quienes pueden permanecer en alimentos con una actividad acuosa inferior a 0,65, por lo tanto se vuelven un problema para los alimentos secos. A partir de esto se ha sugerido el contenido de agua de alarma, quien permite conocer el contenido de agua límite para evitar la presencia de estas especies en los alimentos secos. Sin embargo, los valores son muy estrictos. Sin embargo, la alarma de agua varía dependiendo de la técnica implementada para la deshidratación de los alimentos, ya que en el caso de la liofilización, las células pueden permanecer viables de forma indefinida. Por lo tanto, la alarma de agua será inferior en comparación a otras técnicas.
Estabilidad de almacenamiento de los alimentos secos. Incluso correctamente almacenados, los alimentos pierden propiedades y su vida útil disminuye. Por lo tanto, se han planteado 4 métodos para minimizar los cambios químicos en los alimentos secos. El primero es mantener el contenido de humedad lo más bajo posible, puesto que se ha señalado que reducir el contenido de humedad del repollo del 5 al 3% duplica su vida útil a 37 grados Celsius. También reducir el nivel de azúcares reductores lo más bajo posible. Estos compuestos están directamente involucrados en el pardeamiento no enzimático y se ha demostrado que su reducción aumenta la estabilidad durante el almacenamiento. Otro ítem importante es que al blanquear se use agua en la que el nivel de sólidos solubles lixivizados se mantenga bajo, puesto que se ha demostrado que el escaldado en serie de verduras en la misma agua aumenta las posibilidades que se doren. Esto pasa porque los diversos solutos extraídos se impregnan en la superficie de los productos tratados en niveles relativamente altos. Y por último, la utilización del dióxido de azufre. El tratamiento de las verduras antes de la deshidratación con este gas protege la vitamina C y retarda la reacción de pardeamiento. El mecanismo preciso de este gas para tardar la reacción de pardeamiento aún no se comprende bien, pero aparentemente no bloquea los grupos reductores de hexosa y se ha sugerido que pueda actuar como aceptor de radicales libres. Los alimentos de humedad intermedia, IMF, son productos estables en almacenamiento a temperatura ambiente durante periodos de tiempo variables. Estos se caracterizan principalmente por un contenido de humedad de alrededor del 15 al 50% y una actividad de agua entre 0,60 y 0,85. Estos productos alimenticios están por debajo de la actividad de agua mínima para la mayoría de las bacterias, pero son susceptibles al crecimiento de hongos y levaduras. Históricamente, las civilizaciones antiguas producían IMF utilizando métodos como el secado al sol, asar al fuego y agregar sal para conservar los alimentos durante los meses de invierno o cuando se preparaban para viajar. Una variedad de productos se clasifican como IMF, por ejemplo, los frutos secos, productos básicos con azúcar agregada como los malvaviscos y rellenos para pasteles. Preparación de los alimentos de humedad intermedia. Al preparar IMF, el agua puede eliminarse por absorción o desorción. Por absorción, los alimentos primero se secan, a menudo se liofilizan y luego se someten a rehumidificación controlada hasta que se logra la composición deseada. Por desorción, el alimento se coloca en una solución de mayor presión osmótica. Aunque estos dos métodos pueden alcanzar valores idénticos de actividad de agua, el IMF producido por absorción inhibe más los microorganismos que el producido por desorción. Se emplean las siguientes técnicas generales para IMF. Primero, infusión húmeda. Los trozos de alimentos sólidos se remojan o cocinan en una solución adecuada para dar al producto final el nivel de agua deseado. Segundo, infusión seca. Los trozos de alimentos sólidos se deshidratan primero y luego se infunden en una solución que contenga los agentes osmóticos deseados. Tercero, mezcla de componentes. Todos los componentes de IMF se pesan, mezclan, cocinan y extruyen de otro modo para dar al producto terminado la actividad de agua deseada. Cuarto, secado osmótico. Los alimentos se deshidratan por inmersión en líquidos con una actividad de agua menor que la del alimento. Cuando hablamos de la actividad microbiana en los alimentos de humedad intermedia, notaremos que estos no solo se encuentran ligados con la actividad acuosa, ya que también muestran una relación con el pH, con la reacción óxido-reducción, con las temperaturas de almacenamiento, con los procesos térmicos como es la pasteurización, con la microbiota competitiva e incluso con los conservantes agregados. Estos últimos son de gran importancia, ya que al ser alimentos de humedad intermedia no pueden tener una actividad acuosa inferior a 0,70, ya que serían considerados como alimentos de tipo seco. Por lo tanto, se implementan inhibidores químicos quienes permitan reducir o eliminar la carga microbiana del alimento y que de igual forma éste pueda obtener una actividad acuosa superior a 0,70.
Los cambios químicos que ocurren en los alimentos secos también ocurren en los alimentos de humedad intermedia. La oxidación de lípidos y el perdimiento se encuentran en su punto óptimo en los rangos generales de humedad intermedia de acción acuosa y porcentaje de humedad. No obstante, existen indicios de que la tasa máxima de pardeamiento se produce en un intervalo de 0,4 actividad acuosa a 0,5 actividad acuosa, especialmente cuando se utiliza glicerol como humectante. El almacenamiento de alimentos de humedad intermedia en las condiciones adecuadas de humedad es imperativo para prevenir la presencia de moho y para la estabilidad general en el almacenamiento. La medición de la humedad relativa de equilibrio ER es importante a este. ER es una condición de agua desorbible presente en un producto de alimento y se define mediante la siguiente ecuación. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video.